suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos. Florezcan sus industrias y todas sus riquezas esplendan magníficas bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura. Número uno en acción en la conquista de sus altos valores morales. Factor permanente de la paz y del trabajo. Me sumaré a sus energías y en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos, en cualquier aspecto de mi destino, siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores. Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerla. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo tiempo defender con valor su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente, prefiriendo morir 1000 veces antes que ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su brillante pabellón. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací, libre y civilizada. Agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y el derecho. Froilán Turcios. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondured 13. Síguenos en Twitter, @Hondured13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondured13. Conéctate con Hondured. Conéctate con el canal de Honduras. En Residencial Lomas de Germania, abre y compra tu casa a tan solo 11.664 lempiras mensuales. Nuevo modelo Hamburgo, de 55 metros cuadrados de construcción.
espacioso y confortable, que se adapta a tu presupuesto. También te ofrecemos lotes urbanizados, desde 120 varas cuadradas. Dos modelos de vivienda más. Modelo Berlín, de 105 metros cuadrados. Y modelo Danubio, de 160 metros cuadrados de construcción. Residencial Lomas de Germania, a tan solo 2 minutos de Colonia Loarque, contiguo al centro de Villa de Incupen. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310, www.vicasahonduras.com. Foro Hondurred, debatiendo los principales conflictos del diario vivir, las nuevas tendencias, nuevas propuestas, con el ícono del periodismo en Honduras, Neri Arteaga, y su visión analítica, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Hondurred, Foro Hondurred. El siguiente programa es clasificación B. Se sugiere la compañía de un adulto a menores de 12 años. Hondurred presenta. Esperamos que el programa de hoy sea muy interesante. Ha ocurrido el día sábado ya la toma de posesión del presidente que vamos a tener para este periodo de gobierno, nuevo periodo de gobierno 2018-2021. Presidente Juan Orlando Hernández. Lo que viene, pues lógicamente, reformas posiblemente a la ley electoral, ya se habla abiertamente. Se habla de negociaciones para tratar de establecer el marco mediante el cual se van a conceptualizar. Hay importantes promesas en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de vivienda. Y ahora lo que queda es que la clase política logre establecer negociaciones. Antes de presentar a nuestro invitado, miremos ahí los títulos de primera plana para iniciar esta mañana. Reconciliación y diálogo, principal el reto del presidente Hernández, lo que sitúa en su portada hoy como más importante el diario El Heraldo. Proceso digital se ocupa también del ascenso al poder nuevamente del presidente Juan Orlando Hernández, con la ventaja del conocimiento del país. A ver qué ocurre en estos próximos 4 años. O anuncia el fin de la intervención del Seguro Social, tema importante también, que lógicamente en estos programas vamos a tratar de analizarlo. La tribuna comida en su mesa será prioridad de CO. Hay un nuevo programa que se está lanzando en las últimas horas, 7 días para crear plan de empleos y alimentos. Una tarea de trabajo ha formado el presidente de la República. Este fin de semana ya tendrá que rendir primeros informes al presidente Hernández. Doctor Augusto Aguilar, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, licenciado Neri. Mucho gusto, un placer estar en esta casa de televisión y dispuestos a colaborar, aportando con nuestro conocimiento, nuestra experiencia sobre los temas tan importantes que están en vigencia en este momento en que se inicia un nuevo gobierno. Tema, por supuesto, de las reformas electorales, promesas del presidente de la República.
Ha hablado de agua, ha hablado de vivienda, ha hablado de seguridad. Ingeniero Gaspar Obando. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda. Pues queremos hablar sobre el tema de vivienda. El déficit de vivienda es de 1.200.000 viviendas, pero nosotros tenemos problemas bastante serios en el país. Un 44% de la población con pobreza extrema, que es lo que más nos preocupa. Nosotros tenemos que atender básicamente a esa gente que anda descalza, o que anda a pie, quiero decir, y también la gente que produce el trabajo, la empresa privada. Hay que darle un apoyo fuerte. Nosotros deseamos pues que todo el mundo tenga su vivienda, una vivienda digna. Estamos dirigiendo un proyecto a larga distancia de una vivienda y se torna bastante interesante, pues porque estamos contribuyendo con un granito de arena a una vivienda económica. Hablamos de 40 metros cuadrados mínimo, 60, 80 metros cuadrados, con estacionamiento ya para 2 vehículos en la parte frontal. Hay que hablar de 80, hay que hablar de 8 por 10, hay que hablar de 40, 4 por 10, pero ahí no caben solamente cabe un carro. De 5 por 10, ya 50 metros cuadrados, y enfrente puede colocarse un vehículo. Vamos a hablar pues ampliamente de este tema y decir, y el gobierno tiene un reto para esto, ¿verdad? La promesa presidencial de vivienda. Ha hablado el presidente de la República de 30.000 viviendas. Doctor Tulio Marino González, analista de temas nacionales, hoy él va a tratar de explicarnos el brazo social del gobierno a través de una Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social que abarca, doctor, pueblos indígenas, afrodescendientes, sector... Los pobres en general. Pobres en términos generales. En términos generales, tanto en el área rural como urbano. Pareciera que este periodo va a tener una enorme importancia. Una enorme importancia. Muchas gracias por la invitación, Neri, de compartir doctor, sí, con el pueblo hondureño. Efectivamente, este tema de desarrollo e inclusión social es un tema capital. Los grandes problemas de Honduras tienen su origen en la no satisfacción de las demandas de las poblaciones pobres del campo y de la ciudad. Los problemas electorales sirven para animar, para atizar, para exacerbar los ánimos de los políticos. El tema de las demandas sociales son las causas de nuestras enormes dificultades. pero hay oportunidad luego de la tempestad para volver a reparar la casa, a colocarla en un lugar más adecuado, etcétera. Sí, hay un filósofo que decía que después de la tempestad viene la calma. Creo que en Honduras tenemos una brillante oportunidad para un reencuentro, pero también necesitamos políticos serios, que no solo vean sus intereses partidarios, pueden ver también las grandes aspiraciones del pueblo hondureño. Uno de los limitantes que tenemos en Honduras es la calidad pobre de los políticos que tenemos. Usted ha hablado de desamarrar la Constitución. ¿Qué ha querido decir en una expresión suya que ha citado esta gente? A estas alturas del siglo XXI, hablar de artículos pétreos es amarrar la voluntad popular. Yo creo que los hondureños debemos de hablar con absoluta transparencia e identificar qué es lo que nosotros queremos para avanzar y no retroceder. No podemos estar amarrados en el pasado. Honduras merece acciones inteligentes, a la vez prudentes, con equilibrio y ecuanimidad. Bueno, muy bien, sean los tres bienvenidos a nuestro programa de esta mañana. Pues vamos a iniciar por lo primero. Y lo primero fue lo que se dio el día sábado, presidente de la República en el Estadio Nacional. Ya tenemos un acto que nos ha costado llegar. Había mucha incertidumbre, mucha duda, pero se logró. El Congreso Nacional está instaurado, los tres poderes del Estado constituidos en forma legal.
presidencial con un mandatario reelecto en este nuevo siglo, lo cual ha ocasionado en principio una serie de reclamos, pero posteriormente una aceptación de hechos. Pero ¿significa esto también que de derecho, posiblemente, ya estamos con la reelección o todavía necesitaremos ir al Congreso? Doctor, para que empecemos a introducir y hablar sobre los temas. Sí, lo que sucede es que en Honduras, pues, no solo para el momento, sino que históricamente, aquí primero se violenta la ley y después se hacen reformas. Sí, sí. A diferencia de lo que ha sucedido en América Latina, en este caso de las reelecciones. Primero en todos los países, en algunos se hicieron plebiscitos, en otros se hicieron constituyentes, reformaron las constituciones y después se llegó a la reelección. En América Latina ya solo hay dos países que no tienen reelección, México y Paraguay, porque han reformado sus constituciones o han puesto en vigencia la reelección continua, alterna, por un periodo. Hay diversas modalidades en los diferentes países de América Latina, pero lo hicieron por el camino correcto, o por lo menos por el camino legal. En Honduras es al contrario, primero se hizo la reelección y después va a haber que reformar la constitución. Sí, exactamente. No, tiene que reformarla, si no se le ha tocado un solo artículo. Ahí están vigentes. El camino entonces hacia el cual vamos en este periodo. Exacto, podría ser una constituyente o podría ser un referéndum o una consulta popular, que es el mismo caso de referéndum o plebiscito, unas dos consultas populares, o por medio de una constituyente. A ver si me acompaña ya con imágenes del estadio. Eso es fundamental, es esencial, porque de no ser así, continuaría la insatisfacción, las protestas, las marchas, la ilegalidad y cuantas cosas más. Creo que es el momento oportuno de empezar a hacer esas reformas, y esa para mí es la más importante. Correcto. La nueva elección tendrá que ser normada ya, quizá a través de una constituyente, podríamos decir, originaria, que podría ser la figura que más se acerca a eliminar todas estas incertidumbres y problemas que han ocurrido. Claro, sí, como le decía, hay dos vías. La constituyente, la elección de una constituyente con el mandato específico de elaborar una nueva constitución o de reformar los artículos pétreos, a lo que se refería Tulio. Porque en verdad él tiene razón, yo estoy de acuerdo con Tulio en ese sentido. Los artículos pétreos pues ya no tienen razón de ser, porque la sociedad evoluciona. Sí. Y las leyes, cualquier ley que sea, la constitución o cualquier ley secundaria o especial, tienen que ir reformando en la medida en que la sociedad va evolucionando o va cambiando. Entonces es necesario adecuar las leyes a esos nuevos escenarios. Vimos al presidente muy receptivo en varios temas, reformas a la ley electoral, que puede comprender incluso la posibilidad de una segunda vuelta electoral. ¿Cómo ve usted todo esto, doctor? No, yo lo veo positivo. Sí, hay varias cosas importantes que ya se están planteando, y ojalá que se llegaran a esos grandes acuerdos. Yo he sido partidario de eso y creo que es oportuno en este momento hacer aquellas reformas que están pendientes ya desde hace algún tiempo. Sí. ¿Qué recomendaría usted en cuanto a reformas? Mire, en primer lugar, lo que hablábamos de la reforma constitucional para que realmente una reelección pueda llevarse a cabo en el marco de la legalidad. Sí, sí. A través de un referéndum exacto, o una constituyente, correcto. Una nueva estructura o forma de organizar el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, muy bien. Otra cosa importantísima. No desaparecerlo, normarlo. No, normarlo, adaptarlo a la nueva situación. Sí, correcto. Porque ese tribunal se eligió en la forma en que está, en el momento en que todavía existía el bipartidismo en Honduras. Entonces, que el Partido Nacional y el Partido Liberal obtenían el 95% de los votos entre los dos partidos. Sí. Entonces no había necesidad de una segunda vuelta. Correcto. Pero ahora estamos en otra situación, en otro escenario. La otra cosa, la forma de cómo se maneja la administración del proceso electoral en las mesas. Sí. Ya no deben ser representantes de los partidos, sino que debe ser, como en otros países, miembros nombrados
por el Tribunal Supremo Electoral mediante sorteo o mediante una selección, como en otros países que son hasta de manera permanente, que es el caso de Chile, y hay otras cosas que son, para mí serían lo más importante, pero hay otras que son también. Veo que el tribunal también monopoliza exageradamente el manejo del proceso. ¿No debería delegar el tribunal y quedar arriba, solo dirigiéndolo? No, es que en todas partes esa es una administración, un proceso, una actividad compartida. Sí. Siempre tiene que haber un organismo rector, que en este caso es el tribunal, con la colaboración de los partidos políticos. Muy bien. Solo en Chile, en América Latina, no existe organismo electoral. Ahí es el gobierno, a través de la Secretaría del Interior o de Gobernación, como le llamamos nosotros, con los partidos políticos, en que cada 4 años están organizando sus elecciones. Para usted, que se reorganice el Tribunal Supremo Electoral. Claro, tiene que haber otra estructura, ya no puede ser solo 3 magistrados, tiene que ser por lo menos 5 o 7, como es en toda América Latina. Y representados todos los partidos políticos, o sea, en base al número de votos depositados en la urna. No necesariamente todos, porque acuerde usted que ahora con eso, porque es otra cosa que hay que reformar, esa situación en que estamos, en que todos los años se inscriben movimientos en las elecciones primarias y partidos políticos, y ahora con el daño que le hizo esta Sala de lo Constitucional, creo que ningún organismo le ha hecho tanto daño a Honduras como esa Sala de lo Constitucional, que ahora los partidos no hay forma de cómo quitarlos, aunque solo saquen un voto, por culpa de esta Sala de lo Constitucional. Esos deberían ser llevados a juicio por todo el daño que le han hecho a este país. Pero los procesos electorales o el tribunal, desde su punto de vista, deberían seguir dependiendo siempre de la Corte, o tener una instancia superior que solo sea de carácter electoral. Ya no debería ser la Corte, pues si se llama Tribunal Supremo, sí, entonces ya no debería depender de las resoluciones de la Corte, porque esa sala, lo peor es que no es ni toda la Corte, solo la Sala de las Constitucionales, a 5 personas le han hecho mucho daño con unas resoluciones. Imagínese que, bueno, se han violentado muchas disposiciones del espíritu de la ley electoral, y a través de 5 personas que se reúnen por intereses particulares para favorecer a una persona o a un partido. Bueno, primeras consideraciones, doctor Augusto Aguilar, esta mañana aquí en Foro Honduras, a propósito de reformas a la ley electoral. 2 temas importantes que los maneja muy bien el doctor Gaspar Obando en su condición de... actualmente como presidente, expresidente del Colegio de Ingenieros de Honduras, pero también en la práctica, en la docencia y en el trabajo diario como profesional. Él conoce mucho de los 2 temas que vamos a tocar: vivienda, agua. 2 obligaciones que trata de construir el gobierno de la República en este periodo, que han quedado así un poquito rezagadas. ¿Qué piensa usted de esto, ingeniero? Habla el gobierno de unas 30.000 viviendas. Bueno, es lo mismo que podemos hacer para satisfacer la demanda anual, pero el déficit de vivienda es de 1.200.000 unidades habitacionales, y eso pues nosotros estamos interesados de que los proyectos de vivienda precisamente se van a construir en Ciudad Morazán, se van a construir 10.000 viviendas. Ya se tienen todos los estudios, porque hay que hacer de a dónde se va a dotar de agua las nuevas viviendas. También la parte del tratamiento de agua es muy importante por la contaminación ambiental, porque la ingeniería ambiental es uno de las ingenierías con más relevancia en estos últimos tiempos, debido a la gran contaminación que existe, y nosotros pues tenemos que velar por eso, ¿verdad? Nos interesa que se construyan viviendas, ¿verdad? Es decir, que tengan mínimo viviendas dignas, como de 50 metros cuadrados, podríamos hablar de 5 por 10, ¿verdad? Pero de 60 ya pueden tener 2 dormitorios, ya de 80 metros cuadrados pues pueden tener 3 dormitorios, y hablamos siempre de, ahora no podemos tener una sala independiente, sino que una sala comedor para ahorrar espacio. Y muchas veces sucede de que se necesita estacionamiento para vehículos, pero eso depende del terreno. Si estamos hablando
de precios de terreno de 2.000 lempiras la vara, pues tenemos que tener viviendas dignas para que los niños jueguen, para que desarrollen, y luego las áreas verdes, que de hecho muchas áreas verdes se han vendido, ¿no? Hay ahorita, por ejemplo, en las Lomas del Mayab, un área que quedó como verde de la cooperativa y no la quitaban de la cooperativa. Ya hay movimientos para construir, y así pues en numerosas colonias, en las colinas, por ejemplo, habían varias áreas verdes y se han vendido. Y no solamente aquí, nosotros, un país que tenemos el 66% de pobreza, tenemos que trabajar duro para mejorar esta situación. Una persona con salario mínimo no puede aspirar a tener una vivienda digna, tenemos limitaciones económicas. Y 8.000 lempiras, 2.400 lempiras mensuales, el 30% que tiene que pagar la persona para adquirir una vivienda. Y eso es muy poco. Tiene que haber, el gobierno a veces pienso que el papel no lo está tomando bien, en el sentido que dice vamos a financiar viviendas. La gente que usted sabe de Conadi, que se hicieron numerosos préstamos y la gente no pagó, de ahí salieron muchos ricos. Así es igual con el pueblo, en Banadesa, en todas las instituciones gubernamentales que prestan dinero, no hay retorno del dinero. Pero, por ejemplo, si yo, como una institución, dice, vamos a prestar esto, pero sin retorno, pues es una donación. Y eso debería ser también. Ajá. Sí, Sí. sí. Su sugerencia es que debería el gobierno tratar de crear este beneficio de vivienda. Somos, es decir, un país donde los habitantes no se van todos a la capital, sino que se van a las diferentes ciudades. Y tenemos aproximadamente un 60% de la población está viviendo en las ciudades. También hay que desarrollar programas del campo. Yo he planteado numerosos proyectos. Como presidente del Colegio de Ingenieros estuve como presidente del ferrocarril interoceánico del comité, y ahorita me están nombrando del proyecto, pues para resolver el problema económico de Honduras. No podemos ser el país más pobre o siguiéndole a Haití, ¿verdad?, en cuanto a pobreza. Luego, el asunto, ¿por qué los países no prosperan? ¿Por qué los países fracasan? ¿Por qué pues? Porque no hay un respeto a la ley. Hay en primer lugar la corrupción. La corrupción limita el desarrollo de los países. El respeto a la ley, la impunidad, eso es otro de los factores que tienen que combatirse, ¿verdad? El narcotráfico y todo lo demás tiene que combatirse. Se habla aquí de que pasa la droga para Estados Unidos un 80%, y yo siempre critico a los Estados Unidos porque tiene doble moral, ¿verdad? Porque castiga a la gente que le vende y ellos lo necesitan porque ya se acostumbraron. Entonces nosotros no queremos, pues, en nuestro país drogadictos, no queremos, sí queremos resolver tanto pobreza. Yo he planteado los reservorios de agua. Ahorita pues acabo de estar en San Lorenzo y veo que hay cultivo de tilapia ahí cerca de los hoteles. Ahí están cultivando tilapia. En Amapala están cultivando pargo rojo y tilapia. Ya en el Golfo de Fonseca, que es mejor, decir, es una mejor producción, no de lugares estancados, ¿no? Se produce mejor, más calidad. También en el proyecto del Cajón, que hay una empresa que no le está agarrando ni el 1% del agua que tiene el Cajón para producir la tilapia, y sin embargo es una empresa millonaria. Nosotros queremos cambiar este país, es rico, es bioceánico, con 800 y pico de kilómetros de costa. También puede ser turístico. En la zona norte hay lugares tan preciosos de costa. Luego Roatán, la gran reserva de coral, ¿verdad?, que tenemos, la segunda reserva en el mundo. Entonces nosotros somos un país rico. Realmente sí, los políticos, como decía él, muchas veces no entienden. El gobierno tiene que ser para administrar los recursos de nosotros que estamos generando con los impuestos. No tiene que ser un prestamista, ¿no? Tiene que licitar los proyectos y
Pero retornando a mi pregunta inicial, agua, vivienda, ¿hay posibilidades de cumplir estas 30.000 viviendas? Pues sí hay posibilidades de cumplir. Y su sugerencia es que sea vía donación mediante estudio, lógicamente, de esta vivienda. No, es decir, tiene que haber una participación del gobierno con un aporte, un préstamo no retornable, digamos, es una donación. Entonces el gobierno tiene que tener mayor actividad en este campo. También, es decir, en el campo de las aguas, necesitamos una represa para cada población para garantizar. Quedémonos ahí un poquito para que me desarrolle lo del agua. Ahora quisiera que el doctor Tulio Mariano González me ayudara a entender un poco el mensaje del presidente de la República también. Corre video y audio, por favor, y luego el doctor Tulio Mariano González. Adelante. En las mujeres, en los mayores, con empleos y emprendimientos, y llegaremos a más de 600.000 nuevos empleos en esta ruta que hoy comenzamos. Pero en los empleos, oigan bien, no puede ser que a un ciudadano o ciudadana me le nieguen el trabajo únicamente por razón de edad, porque es mayor de 35 años, o por su sexo, o por su condición social, o solo porque vive en tal barrio o colonia, me le niegan el empleo. Eso no puede ser. No puede ser. El empleo es un derecho que debe brindarse con equidad, aprovechando la experiencia de los mayores y el ímpetu de deseo de superación de los jóvenes. Nos enfocaremos en los programas agresivos de construcción de vivienda. Y oigan bien, hondureños, en estos 4 años, por lo menos, vamos a construir para los más humildes, los más pobres, de manera gratuita. Les vamos a entregar por lo menos 17.000 viviendas a los hermanos que más lo necesitan, que viven en una condición triste y deplorable. Ok, muy bien. 2 temas importantes: empleo, vivienda, gratuidad. Brazo social fue la primera pregunta con la cual enfocamos con el doctor Tulio Mariano González. Doctor, ¿cómo hacer factible todas estas promesas que se trasluzcan en una mesa servida para los hondureños? Eso es posible si los hondureños cambiamos de actitud. Si creemos que el gobierno va a hacer eso solo, podemos decir que estamos equivocados. El presidente habla de 600.000 nuevos empleos, habla de 17.000 viviendas gratuitas, 40.000 viviendas de otro tipo y otros esfuerzos en diferentes campos. Se tiene la Secretaría de Estado en los despachos de Desarrollo e Inclusión Social. Es el brazo fundamental del gobierno para acercarse a la gente. Y eso es bueno, es necesario, es útil. Tenemos que enfrentar como hondureños un rezago histórico de lo que son responsables los últimos 10 gobiernos que hemos tenido, pero también son responsables la empresa privada timorata que nosotros tenemos, también es responsable la ciudadanía en general. ¿Cómo se puede resolver este problema? Con un cambio de actitud. El problema, por ejemplo, electoral, es una situación originada no por las leyes de Honduras, es por la actitud de las personas, de los partidos políticos. Ese es, por ejemplo, el financiamiento para las viviendas. Las bóvedas de los bancos de Honduras están llenos de dinero y no aportan para proyectos de desarrollo social. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene un reto histórico, pero tiene que transformarse. Así como está, puede seguir maquillando la pobreza. Para reducir la pobreza
por lo menos en unos 5 o 6% en los próximos años, es necesario entrar no solamente a hacer donaciones, es para generar emprendedurismo, para que las personas se conviertan en empresarios, en actores de su destino, en constructores de su futuro. En eso la ciudadanía, en la empresa privada, tiene que acompañar al gobierno. El gobierno no puede ser, y cuando lo pretenda hacer, fracasa irreversiblemente. Y los ejemplos en todas partes del mundo son implacables. Los gobiernos son facilitadores del proceso. No pueden sustituir a la empresa privada. Ni la empresa privada, ni la iniciativa privada debe dejarse sustituir por el gobierno. Esta es una situación. En Honduras, estaba aquí diciendo el ingeniero, que hay una fuerte cantidad de ingenieros civiles y arquitectos desempleados. Hay una fuerte cantidad de médicos desempleados. Hay una fuerte cantidad de agrónomos desempleados, de maestros desempleados, porque todos queremos trabajar en el gobierno y eso no es factible. Lo factible es que mejoremos nuestra capacidad de generar, de emprender, y en eso las universidades tienen una gran responsabilidad. Todos tenemos que transformarnos. Se tiene que transformar las universidades para estar a tono. Se tiene que transformar la Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusión Social para responder a las nuevas demandas, las exigencias y las ofertas que ha hecho el presidente Juan Orlando Hernández. Se tiene que actualizar y transformar la empresa privada. Y hay un asunto, Neri, y pueblo hondureño, que muchas veces hacemos culpa al gobierno de algunos fracasos y el no cumplimiento de algunas metas. Y si miramos los gabinetes de gobierno, desde cuando era presidente Soso Córdoba hasta la fecha, más del 80% de los ministros vienen de la empresa privada. Y no hacen en el gobierno lo que teóricamente hicieron con éxito en el sector privado. Esta cosa obliga a reflexionar, obliga a meditar, porque el mejor recurso con el que debemos de contar es el recurso humano. Son los hondureños y las hondureñas, que transformados podemos levantar a este país y convertirlos en mejores condiciones. La pobreza lo tenemos un par de puntos arriba del 60%. Si nos analizamos con Costa Rica, que es el país que está en mejores condiciones en Centroamérica, nosotros tenemos más recursos naturales que Costa Rica. Tenemos mejores playas que Costa Rica para el desarrollo del turismo. Tenemos ríos para la construcción de hidroeléctricas. Tenemos minas. Tenemos profesionales brillantes. ¿Cuál es el problema? La actitud, en gran manera. Y eso debe de cambiarse para bien de Honduras. No es justo los niveles de pobreza que tenemos. Y no es justo responsabilizar a un solo sector por esos niveles de pobreza, porque esta pobreza es producto de rezago de muchos años. Los últimos 20 años ha sido tremendo en el incumplimiento y la falta de satisfacción de las demandas para la población. Bueno, vamos a darle oportunidad al público para que pueda acompañarnos, hacer algunas recomendaciones, sugerencias o análisis de los temas de nuestros tres expositores esta mañana. El doctor Augusto Aguilar, ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, el ingeniero Gaspar Obando, expresidente del Colegio de Ingenieros de Honduras, y el analista, el doctor Tulio Mariano González. Buenos días, hola. Buenos días, adelante, por favor. ¿Aló? Sí, adelante. Buenos días. Le escucho, adelante, por favor. Hola, bueno, parece que teníamos una primera intervención, pero parece que tuvimos una interrupción de la comunicación. Ingeniero Gaspar Obando, ¿está de acuerdo en parte de lo que dice el doctor Tulio Mariano González y el tema del agua potable? Hemos visto que la alcaldía de Tegucigalpa como que no ha tocado el tema relacionado con el agua potable. Aquí tengo de nuevo la llamada, a ver si la puedo sacar al aire. Buenos días, ahora sí, adelante por favor. Buenos días, buenos días. Buenos días, sí.
Importante el tema que está tocando ustedes aquí con lo que dijo ayer el presidente Juan Orlando Hernández. Ahí para el ingeniero Bando hay un programa ahí que Sergio Amaya ha mencionado sobre un bono que le dan a la gente humilde, por ejemplo, que dan 8.000 lempiras para que tenga su casa. Lógicamente. Vamos a ver, permítame un segundito, démele más salida y repítame la pregunta sobre el bono que hacía para que pueda contestar don Heriberto. Por favor, adelante. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Bando, por favor. Muchas gracias. Sí, uno de los problemas más grandes aquí es el desempleo, pero no hay oportunidades para ingenieros, aproximadamente 5.000 ingenieros sin trabajo. Y para médicos también, ¿verdad? Médicos, 6.000 médicos, el 60-70% de los arquitectos sin trabajo. Vemos bastante, es decir, hay fugas de cerebros también, precisamente porque no hay oportunidades. Mucha gente busca el sueño americano. Ahorita se está revirtiendo también de Europa a la parte que ha afectado, ha colonizado el África, y que ahora pues los africanos pues prefieren irse a Europa. Los islámicos están en Holanda, el 50% de holandeses ahora son islámicos. Entonces ellos van a tomarse Europa sin disparar un solo tiro. Así es que, pero sí, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, el incumplimiento de los salarios, el respeto a la ley que tiene que tener el gobierno que aprueba la ley del Colegio de Ingenieros, la parte del salario mínimo, no se paga. Entonces nosotros vemos pues también hay oportunidades, hay pocas oportunidades para arquitectos. En estos proyectos de la alcaldía, por ejemplo, deberían de tener buenos arquitectos. Yo veo que un país de Europa antes de la guerra llegó a ser el primer en la parte de arquitectura, la arquitectónica apoyaba todas sus ciudades, crecieron con esas bellezas arquitectónicas. Entonces también tiene que apoyarse esto, ¿verdad? Los médicos, todos estos, indudablemente que a mucha gente no le gusta ir a trabajar afuera. Si es cierto lo que dice el caballero, ¿no? Compatriota, sí, realmente nosotros los ingenieros cuando empezamos vamos a trabajar afuera. Yo estuve trabajando ahí en zona rural cuando empecé, y ya después pues, junté recursos para irme a estudiar una maestría a México, y de esa manera pues vine acá y diseñé el hospital escuela. Pero sí estoy consciente de que nosotros tenemos que apoyar a la gente que camina a pie. Nosotros tenemos que apoyar la empresa privada, y el gobierno tiene que apoyarnos a todos reduciendo los impuestos, ¿verdad? Porque en este periodo anterior el gobierno se concretó en sacarle dinero al pueblo hondureño. Una empresa privada raquítica, como dijo aquí el compañero, precisamente, ¿verdad?,
¿verdad? Que con mucha carga económica no puede desplazarse. Nosotros aquí hay mucho que hacer, indudablemente que no es el presidente el que va a hacer todas las cosas, sino que somos todos. Dicen que la mayoría de los ministros son de la empresa privada, parece que van a vacacionar en el gobierno. Entonces no hay aquí por ejemplo, el problema de educación es básico, es decir, nosotros la educación a los niños tiene que enseñarse la puntualidad, el éxito del pueblo alemán y del pueblo japonés es la puntualidad, el respeto, ¿verdad? Allá los japoneses van a limpiar la escuela y arreglar todo. Lee Kuan Yew, por ejemplo, en 30 años transformó a Singapur de un país de tercer mundo a primer mundo. Y fue reelecto 7 veces. Y dijo, ya no quiero, ya estoy cansado, y se retiró. Entonces, ¿por qué? Es buen gobierno. En primer lugar, respeto a la ley. Combate al narcotráfico. La ley igual para todos, porque allí dijo, no, con esto, con la pena de muerte, dijo Lee Kuan Yew, se van a ir familiares míos y amigos. Entonces, pero yo no puedo hacer nada, esa es la ley. Y la ley acá debería estar en personas ya de más de tercera edad y mantenerlas allí hasta que se mueran, ¿no? Entonces, la ley tiene que respetarse, ¿verdad? El respeto a la ley. Nosotros somos un país hídrico con 811 kilómetros de costa, que tenemos playas preciosas ahí en la costa norte, que podemos hacer también ciudades, ciudadelas, unidades vecinales a la orilla del mar. La gente que vive a la orilla del mar tiene la comida del mar y la comida de la tierra. Y aquí el compañero pues se vino acá a buscar mejores oportunidades, pero aquí solamente hay la comida de la tierra. Dejó el mar. Abandonó el mar, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros tenemos, y ahorita yo tengo un gran entusiasmo por la producción de café, por la producción de cacao, pero el timón político, los políticos, las denuncias que hacen, nos da frío, ¿verdad? Saber que hay tanta gente que anda desviada. El respeto a la ley tiene que cumplirse, y si no combatimos la corrupción, se habla solamente de palabras, lo mismo que han dicho todos los presidentes, y estaba escuchando ahorita también, pero necesitamos una acción concreta. Por ejemplo, la carretera del sur, aunque sea de 6 vías, debería, aunque sea con las mismas curvas, póngale 6 vías, 3 de ida y 3 de venida, para desarrollar desde el Cerro de Ula. Todo eso son zonas bonitas, ¿verdad? Frescas. Mucha gente le gusta vivir en las zonas más frescas. Desarrollar todas esas zonas. Hablamos de la ciudad de Morazal, 10,000 viviendas. Tiene que desarrollarse toda esta área del sur, ¿verdad? Toda esta área tiene que desarrollarse, tiene que invertirse más. Y sí, necesitamos... Hay un gobernante en Europa que hizo en 6 años 1.475.000 viviendas. Nunca nadie ha hecho tantas. Entonces, de un país. ¿Pero qué? La disciplina, la puntualidad, la educación. En la universidad tiene que ver más hacia el mar. Una facultad de ciencias del mar debería haber en La Ceiba, y otra facultad de ciencias del mar en Choluteca, para explotar todos los recursos hídricos que tenemos. Y esos reservorios de agua son el reservorio de agua es más rico que la tierra más rica, porque ahí hay agua para la gente, agua para los animales, agua para todos. Así es que tenemos que cambiar este país, pero no solamente tiene que ser el gobernante, tenemos que trabajar todos. Como decía el doctor Tulio Galeano, todos debemos de involucrarnos. ¿Cómo nos vamos a involucrar? Mi ejemplo, agua, la ciudad capital crece, cantidad de viviendas, pero vemos que cada día el problema del agua se va acentuando y se va haciendo más difícil de solucionar. Sí, realmente yo creo que la alcaldía todavía parece que no ha despertado en esto, no le hemos visto acciones concretas, y sí admiramos al señor alcalde porque ha venido a darle una nueva imagen a la capital. Todo el mundo, los sanpedranos ahora se quedan admirados. Antes mirábamos el crecimiento de San Pedro Sula, el trabajo de los alcaldes, pero ahora este señor pues que ha venido
ha dejado atrás a los demás. Pero sí se necesitan mejores estudios, se necesitan represas para prevenir las inundaciones. Cada 25 o 30 años viene un Mish, viene un Pipí, viene un... desde el principio del siglo que se llevó al Puente Mayor, una parte del Puente Mayor. Desde allí tenemos que trabajar también en tener presas para controlar esas inundaciones y darle agua a la ciudad, ¿verdad? Que eso es lo básico. Incluso teniendo represas producimos energía eléctrica, ¿verdad? Con las represas. La capital necesita agua, necesita que haya un trabajo decidido, una inversión en las represas. Están hablando de Jiniguare, que es un rillito que nadie lo conoce. Entonces no es posible. Tienen que tomar una acción concreta como hondureños. Tenemos que tener, el trabajo del hondureño tiene que empezar desde la educación de los hijos. ¿Cuál es su sugerencia para Tegucigalpa, problema del agua? La construcción, por ejemplo, de la represa El Zabacuante, la represa Hernando López, que hay planos desde hace 60 años. La represa Quiebramontes, ahorita pues se va a hacer el trasvase de Guaserica a Los Laureles. Sí, se va a hacer, tenemos que poner más represas, ¿verdad? Otras 4 represas para controlar las inundaciones, darle agua a la capital y producir energía eléctrica. Sí, bueno, hay estudios y hay que desarrollarlos. Correcto. A lo largo del programa, en el análisis del doctor Tulio Mariano González y el ingeniero Gaspar Obando, la clase política como que resulta aplazada porque no hay respeto a resultados electorales, hay un cuestionamiento permanente, la clase política va a una elección primaria, pero la misma se satura de denuncias de actos irregulares. Doctor Augusto Aguilar, ¿cómo generar este cambio que clama el pueblo hondureño y que aquí mismo lo están citando nuestros expositores? Si me contesta, luego de esta comunicación que atiendo, el doctor Tulio Mariano González, doctor Augusto Aguilar y el ingeniero Gaspar Obando, nuestros invitados esta mañana en el Foro Honduras. Buenos días, hola. Buenos días. Buenos días, licenciado. Adelante, Comayagua. Muy bien, gracias a usted, señor don Augusto. Buenos días, hola. Hola. Hondurrés le saluda, buenos días. Bueno, teníamos una comunicación. Doctor, entonces, cae como el niño al dedo la llamada también en el campo político. ¿Cómo hacer cambios? ¿Cómo han logrado otros países hacer cambios, incluso hasta tener reelecciones? Y nosotros no hemos podido tenerlas con éxito. Bueno, yo creo que básicamente y fundamentalmente los países del primer mundo o los países que se han desarrollado en un breve plazo en la historia, hay cantidad de ejemplos desde Japón, pasando por Taiwán, Corea del Sur, Singapur y otra cantidad de países. El problema fundamental es la educación. Lo que hicieron esos países es planificar el desarrollo de sus recursos humanos. A mediano
y a largo plazo. Imagínese usted, para dar un ejemplo así muy concreto, Taiwán lo primero que hizo fue enviar alrededor de 5.000 a 10.000 muchachos por año a las mejores universidades de Inglaterra y Estados Unidos, que son los que regresaron a desarrollar sus conocimientos y experiencias en las universidades de Taiwán. Entonces es un país que cambió, que después de haber sido una pequeña isla con índices de pobreza y de mucho atraso, en 50 años se convirtió en uno de los países de primer orden. Y lo mismo pasó con Corea del Sur, Singapur y otros. Bueno, pero es la educación. Lo que pasa es que nosotros, nuestra educación la hemos entendido muy mal. Y gran parte de que no se ha planificado bien la educación, tenemos una gran cantidad de resultados, que ya lo estaba mencionando Gaspar y el doctor Tulio. Mire, ¿de qué nos sirve a nosotros estar formando miles y miles de médicos, de abogados, de ingenieros, si al mismo tiempo no se desarrollan la actividad privada, las empresas, toda la producción, etcétera, para que haya una relación directa entre la formación de los recursos humanos y el empleo? Y eso es lo que nos ha pasado. Mire, hay un serio problema que no se ha analizado lo suficiente en este momento en Honduras, que hay una gran cantidad de universidades privadas, pero son negocios, eso no es educación. Están obteniéndose maestrías que en otras partes duran 2 años a tiempo completo, aquí las hacen de fines de semana y están repartiéndolas como cartas de naipe. Ahora aquí todo el mundo tiene maestría y ya vienen un montón de doctorados, pura farsa, porque ese es el negocio. La educación se ha convertido en un negocio en este país, y la educación del Estado mal planificada, abriendo carreras innecesarias, produciendo cantidades de profesionales que van a la calle a buscar empleo, agrónomos. ¿Cuántos agrónomos se han producido en Honduras? Búsquelos donde están. Y el campo, las haciendas, los cultivos, etcétera, las personas que no saben, sí, o que a pura experiencia. Sí. Entonces es una cuestión muy profunda, muy delicada, de mucho análisis, pero resumiendo, me parece a mí que la educación es el factor fundamental para el desarrollo de los pueblos, pero una educación planificada, dirigida, orientada y productiva. Pero educación electoral, ¿cómo la logramos? Bueno, también es parte de la educación, los valores, porque en este caso en Honduras, mire, nosotros estamos ahorita en este momento, el proceso electoral más desprestigiado en América Latina es el de Honduras. Sí. Porque no tenemos, diríamos, la cultura. Vean, en países como Chile, ¿cuándo va a oír usted decir que hubo fraude en la elección? Y usted dice que el proceso lo maneja el gobierno a través de una secretaría del Interior. Con los partidos políticos. Mire, en la misma tarde el candidato perdedor y el oficialismo estaba felicitando y estaban desayunando los perdedores con los ganadores. Toda una cultura, es parte de la educación, que es lo que no existe aquí. No hay ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos cuando a los miembros que van a mandar a las mesas? Buscan al menos preparado, pero que sea el más hábil para poder ir a hacer un fraude. Hay que seleccionarlo bien, porque es que va a ir a defender según ellos del voto y a ver cómo le quita votos al otro partido o al otro candidato. Pero usted es que ha vivido toda esta anticultura en procesos electorales, ¿qué recomienda entonces? Que se haga una buena ley y que se castigue el delito, porque esta es la impunidad, y hay impunidad en todas las materias. Mire, aquí nomás en Panamá, después de cada proceso electoral, van 150, 200 personas presas. Aquí, ¿quién ha ido un día siquiera a la cárcel por fraude o por delitos electorales? Entonces aquí deberían estar un montón de gente en la cárcel después de este proceso electoral. No importando que sea un candidato a cargo de elección popular. Como mencionaba Gaspar, el caso de Singapur, así debería ser aquí. Aquí se establece la ley, pero